¿Qué es la historia cuantitativa? La expresión historia cuantitativa es todavía poco conocida. Hasta ahora ha sido empleada en un sentido distinto al que aquí vamos a darle. Esto nos obliga entonces a precisar la significación exacta que otorgaremos a esta expresión, y por lo mismo, a justificar nuestro objetivo. Hecha la definición de la historia cuantitativa, estudiaremos sus métodos, instrumentos y límites, pasaremos revista a sus primeras aplicaciones en Francia y en el extranjero, y finalmente, expondremos el programa de nuestros trabajos en este campo. El objeto tradicional de la historia es el estudio y la explicación de los hechos localizados en el tiempo y en el espacio. Aplicada a los hechos económicos, la historia se ocupa de informar acerca de la evolución de las estructuras, de describir los modos de producción y de apreciar los resultados obtenidos desde el punto de vista del bienestar material de las poblaciones y del poderío político o militar de los estados. Con este propósito, selecciona y clasifica los hechos económicos del pasado y trata de descubrir las relaciones causales que existen entre ellos. Para realizar esta investigación, los historiadores modernos apelan, cada vez más a menudo, a la teoría económica. Esta les permite percibir y explicar más cómodamente los lazos de dependencia entre diversos hechos o grupos de hechos. El uso creciente de las estadísticas confiere a algunos de estos análisis un aspecto cuantitativo. Sin embargo, esta introducción de lo cuantitativo en la historia económica tradicional se da todavía de una manera tímida y fragmentaria. Las estadísticas utilizadas por los historiadores económicos sirven esencialmente para caracterizar una estructura en un momento dado, para ilustrar una evolución durante un periodo, o para expresar una dependencia entre dos o varias series de hechos. Ahora bien, por importantes que sean, estas aplicaciones de la estadística no constituyen una modificación fundamental de los métodos tradicionales de la historia económica. Ciertamente, mejoran el conocimiento de las relaciones particulares, y por esto mismo, aumentan el poder de análisis de la historia económica. Pero no son capaces de suplir las lagunas de la información bruta, no eliminan más que parcialmente el carácter subjetivo de la elección de los datos retenidos, y apenas amplían la capacidad de síntesis de los historiadores que se valen de ellas. Una historia económica que utiliza la estadística y las estadísticas no es cuantitativa, mientras su punto de partida, es decir, la elección de los datos a recoger, no se realice por los métodos cuantitativos, y mientras las conclusiones a las que arribe no se presten a una expresión cuantitativa integral. Se puede considerar, en efecto, que todo relato histórico se refiere a un universo de acontecimientos, definidos en el tiempo y en el espacio, por cierto número de características que los distinguen de todos los otros acontecimientos. Así, la historia económica de Francia en el siglo XIX tiene que ver con el universo de hechos cuya característica común consiste en a. Ser económicos. b. Interesar directa o indirectamente a la nación francesa. c. Haber tenido lugar en el siglo XIX. Un historiador clásico, al escribir la historia económica de Francia durante el siglo XIX, seleccionará, entre los acontecimientos conocidos del universo así delimitado, aquellos que considere, con o sin motivo, como dignos de interés. Insistirá más sobre tal o cual aspecto del universo estudiado, a riesgo de omitir otros aspectos menos aparentes, pero cuya influencia real sobre la evolución podría finalmente haber sido más relevante. Su exposición concluirá con una síntesis fundada sobre análisis necesariamente incompletos, y en consecuencia, dará una visión más o menos deformada del universo estudiado. Al escribir estas líneas no entendemos subestimar la obra de los historiadores económicos clásicos. Por el contrario, estamos enteramente dispuestos a reconocer que algunos de ellos suplen la insuficiencia de los instrumentos que usan con un genio personal, que les permite alcanzar un grado innegable de fidelidad histórica. Tampoco pretendemos afirmar que el empleo de métodos cuantitativos pueda conducir a una representación perfecta de la realidad histórica. El hombre es incapaz de describir de una manera totalmente exhaustiva y fiel, aún los objetos más simples que lo rodean. La ventaja de los métodos cuantitativos se reduce, en suma, al hecho de que desplazan el momento en que interviene la selección del observador. En lugar de hacerla actuar durante la observación de la realidad a describir, la selección se manifiesta esencialmente al construir el sistema de referencias, que servirá para la enumeración de los hechos, convertidos de esta manera en conceptualmente homogéneos.
Ahora bien, la construcción de un sistema de referencias puede hacerse independientemente de toda preocupación con respecto a un relato histórico dado. Incluso puede realizarse siguiendo la forma de un esquema general, aplicable a todas las realidades de un mismo tipo. Las descripciones cuantitativas que resulten serán reserva hecha de los errores ineludibles de información y de clasificación, enteramente objetivas y comparables entre sí, dentro del enfoque del sistema de referencias adoptado. Este sistema de referencias no es otra cosa que una clasificación de los hechos, que habitualmente forman parte de las realidades de determinado tipo. Es pues un conjunto de definiciones, un lenguaje especializado. Pero para cumplir su papel de manera satisfactoria, es decir, para hacer posible la obtención de imágenes sumarias, pero fieles, de la realidad, este lenguaje especializado debe ser a. Exhaustivo, es decir, que pueda aplicarse a todos los objetos del tipo dado, b. Coherente, es decir, que distribuya los objetos a los cuales se refieren grupos perfectamente delimitados, y cuyas interrelaciones no se contradigan. C. Funcional, es decir, susceptible de describir las variaciones que intervienen en la disposición recíproca de los diferentes objetos que forman la realidad del tipo dado. D. Reductible, es decir, que permita reemplazar dos o varias clases de definiciones por una única, aplicable a todos los objetos pertenecientes a las clases así agrupadas. Un sistema de referencias que responda a estas condiciones forma un modelo. Es evidente que la descripción de cada tipo de realidad exige un modelo apropiado. Aquel que conviene a la descripción de los hechos económicos ocurridos en el seno de un país ha sido objeto de un esfuerzo de elaboración que comenzó hace 300 años. Este es el modelo de contabilidad nacional que permite describir con la precisión requerida todos los estados de la actividad económica, desde la extracción de las materias primas hasta el consumo final, pasando por la fabricación de los productos, la distribución de las rentas, el gasto, el ahorro y la inversión. Este modelo aprovecha la característica específica de los hechos económicos, que son expresables en términos de unidades de valor, y que, por lo tanto, son en principio mensurables y aditivos, que se los puede comparar mutuamente, reunirlos en agregados representativos de diferentes funciones económicas, y sustraerlos los unos de los otros, a fin de despejar el resultado final. Para aplicar este modelo a un universo histórico concreto, es suficiente repartir todos los acontecimientos de este universo, en categorías que correspondan a las diferentes cuentas de la nación. Así se pone de manifiesto cierto número de espacios históricos divisionales, compuestos de magnitudes adicionales, y ligadas las unas a las otras por un sistema de igualdades contables. Como el modelo de las cuentas nacionales cubre exhaustivamente, en principio, los aspectos exteriores de la actividad económica, todos los acontecimientos conocidos del universo conjunto considerado, tienen la misma oportunidad de ser deducidos. Además, cierto número de hechos desconocidos pueden ser estimados, gracias a las relaciones de interdependencia que existen entre los diferentes componentes del modelo. El juicio subjetivo del historiador, que en el método tradicional desempeña un papel esencial en el momento de la selección de los acontecimientos a recoger, aquí solo puede intervenir en la elección del grado de precisión. Cuanto más elevado sea el número de espacios divisionales introducidos en el universo histórico, más rica y más precisa es la imagen descriptiva producida por el modelo. Haciendo variar el grado de precisión de este, el historiador cuantitativo puede destacar, o por el contrario, esfumar ciertos matices. Por lo tanto, no fuerza el contorno general de la imagen, como sucede necesariamente cuando la selección de los hechos es arbitraria. Las conclusiones a las que conduce la aplicación de la contabilidad nacional en la historia económica son asimismo cuantitativas. Se expresan por agregados de valores, tales como el Producto Nacional, la renta disponible total y la renta disponible por habitante, el consumo, la inversión, etc., o también por las estructuras de los agregados, tales como la repartición de la producción por ramas, la repartición de la renta por categorías socioprofesionales, la repartición del consumo por productos, etc. El hecho de que estas conclusiones estén representadas por números no constituye, sin embargo, la diferencia esencial que las separa de las conclusiones de la historia económica tradicional. Esta también puede servirse de estadísticas y formular los resultados obtenidos en términos cuantitativos.
El rasgo distintivo fundamental de la historia cuantitativa es que las conclusiones que obtiene están unidas de manera continua al conjunto de acontecimientos económicos contenidos en el modelo descriptivo. Un acontecimiento económico, por mínimo que sea, al cumplir con la única condición de figurar en una cuenta, ejerce influencia sobre todos los agregados de que forma parte. Las conclusiones de una historia cuantitativa no son cuantitativas por su sola forma, lo son también porque expresan la totalidad de los vínculos y de los hechos cuantitativos señalados en el universo histórico observado. La historia cuantitativa puede, pues, ser definida como un método de historia económica que integra todos los hechos estudiados en un sistema de cuentas interdependientes y que extrae sus conclusiones en forma de agregados cuantitativos determinados, íntegra y únicamente, por los datos del sistema. Respecto de las formas clásicas de la historia económica, se tiene el derecho de esperar de la historia cuantitativa las siguientes ventajas: una mayor objetividad y una mayor sensibilidad para los acontecimientos no espectaculares. Pero para que esta esperanza no se vea defraudada, deben observarse las rigurosas condiciones del método. Sin embargo, aun cuando estas condiciones se cumplan enteramente, la historia cuantitativa no podrá reemplazar por completo a las otras formas del relato histórico. El rigor de su método empobrece sus medios de expresión. Las cuentas de una historia cuantitativa pueden ser más o menos detalladas, pero para que el método aporte todas sus ventajas es necesario que sean exhaustivas, es decir, que alcancen a la totalidad del universo histórico estudiado. Para cubrir enteramente un universo económico, son necesarias las siguientes cuentas. Una cuenta de producción, que describa la adquisición de materias primas y su transformación en productos. Una cuenta de renta producida, que muestre la distribución primaria de la renta, engendrada por la producción entre los diferentes proveedores de factores productivos nacionales y extranjeros. Una cuenta de renta disponible, que sea la redistribución secundaria de la renta producida, la formación de la renta disponible y su aplicación al consumo y al ahorro. Una cuenta de operaciones financieras, que represente la redistribución del ahorro y su inversión en capitales fijos, stocks y créditos extranjeros. Una cuenta de operaciones exteriores, que reagrupe todas las operaciones de las cuentas precedentes, en la medida en que conciernan a las relaciones entre los agentes nacionales y el resto del mundo. La repartición de la información histórica bruta entre estas diversas cuentas permite ejercer un primer control de exactitud de los materiales utilizados y de su expresión cuantitativa. Por ejemplo, la producción menos las pérdidas eventuales más las importaciones debe ser, necesariamente, igual al consumo más la formación de capital más las exportaciones. En la medida en que estas diversas magnitudes se obtengan a partir de fuentes de información diferentes, es posible proceder ya sea globalmente, o bien por productos, a comprobaciones útiles. La suma de las rentas brutas producidas debe ser igual al valor de la producción añadida menos los impuestos indirectos más las subvenciones. Esta verificación es particularmente preciosa, porque permite comparar los informes sobre los salarios y otras rentas que provienen, generalmente, de fuentes fiscales o de encuestas especiales, con las informaciones concernientes a la producción. La suma de rentas disponibles debe ser igual al consumo más el ahorro, el cual a su vez debe ser igual a la inversión interior y exterior. Generalmente, la suma de los débitos de cada cuenta debe ser igual a la suma de sus créditos. Esta verificación solo es válida en la medida en que los débitos y los créditos sean el objeto de evaluaciones independientes, y con la condición de que ninguno de sus asientos haya sido evaluado por diferencia. Al control horizontal de la cohesión interna de las cuentas relativas a un periodo, se agrega un control vertical que se refiere al ritmo de las series cronológicas que componen las cuentas. Este último control se ejerce de dos maneras. 1. Examinando el ritmo de cada serie cronológica considerada separadamente. Dado que los términos sucesivos de una serie macroeconómica representan un número muy grande de hechos económicos de un tipo determinado que, en su mayor parte, son el producto de una población humana y de un territorio, cuyas variaciones cuantitativas y cualitativas se cumplen por regla general lentamente, es raro que se produzcan cambios extremadamente violentos,
de un año para otro, en lo que concierne al orden de magnitud de estos términos. La presencia de irregularidades en el ritmo de una serie cronológica debe, por consiguiente, encontrar su justificación en el contexto histórico, cuyas relaciones con la serie controlada pueden seguirse tanto más fácilmente dado que son objeto de cuentas interdependientes. 2. Examinando la evolución de las estructuras, a las cuales pertenecen las series cronológicas por verificar. En efecto, cada serie se inserta en una estructura, es decir, en un conjunto de relaciones macroscópicas que, en sí mismas, resultan de miríadas de lazos microscópicos existentes, entre los hechos representados por la serie en cuestión y los hechos pertenecientes a otras series. Estos lazos están determinados, conjunta o separadamente, por la naturaleza de las cosas y por las técnicas, los comportamientos y las instituciones de los hombres. Como la naturaleza de las cosas es prácticamente invariable, mientras que las técnicas, los comportamientos y las instituciones solo se modifican lentamente, la evolución de las estructuras económicas es por lo general muy lenta. Así, la estructura del Producto Interno, según los valores agregados, casi no puede ser modificada bruscamente de un año para el otro, a menos que se produzca un cambio revolucionario de las condiciones de producción o de la demanda final. De igual modo, el lugar relativo al salario en la estructura de la renta nacional permanece notablemente estable, siempre que las proporciones entre la industria y la agricultura, por una parte, y el grado de concentración de la industria, por la otra, no sufran modificación sensible. Las fluctuaciones a corto plazo pueden ocurrir, es verdad, bajo la influencia de factores coyunturales, pero estas fluctuaciones apenas son profundas y su reconocimiento o su eliminación es relativamente fácil. La estructura del consumo, la del comercio exterior, la de los diferentes cultivos agrícolas, la de la población total, la de la población activa y otras más poseen un grado suficiente de estabilidad, como para que una variación anómala de una de las series que las componen pueda ser fácilmente descubierta y corregida. Las posibilidades de verificación que ofrece la historia cuantitativa son particularmente preciosas cuando se trata de periodos para los cuales no existen datos estadísticos regulares. Tal es claramente el caso de la historia económica francesa antes de 1815. Las verificaciones horizontales y verticales que acabamos de mencionar permiten entonces explotar al máximo los informes dispersos en los diversos escritos de la época, efectuar interpolaciones o extrapolaciones, o aún adelantar o verificar hipótesis fundadas sobre informaciones incompletas. En la medida en que el número de magnitudes inciertas de este género no exceda el número de ecuaciones disponibles, los resultados así obtenidos merecen, en calidad de órdenes de magnitudes, el mismo grado de confianza que los datos, es decir, los informes primarios de donde proceden. Si el número de incógnitas es superior al número de ecuaciones, es posible considerar algunas de estas incógnitas, especialmente aquellas sobre las cuales se está menos informado, como por ejemplo las variables independientes. Estableciendo, con respecto a estas últimas, una o varias hipótesis, se resuelve el sistema en función de estos datos hipotéticos, y se obtienen los valores correspondientes de las variables dependientes. Las soluciones, así obtenidas, evidentemente, tienen el mismo valor que las hipótesis realizadas sobre las variables independientes. Sin embargo, tienen una triple ventaja sobre las conjeturas que hacen habitualmente los historiadores para paliar defectos de información. 1. Son necesariamente coherentes en relación al conjunto del relato histórico. Esta condición de coherencia elimina de golpe la mayor parte de las soluciones insostenibles. 2. En la medida en que las variables independientes, que han sido objeto de hipótesis primarias, solo pueden variar dentro de ciertos límites, el orden de magnitud de las soluciones deducidas está en sí mismo contenido en cierto intervalo, cuyos límites pueden ser determinados. 3. Dado que todas las relaciones y todas las hipótesis que están en la base de las soluciones así encontradas son explícitas, es más fácil mejorarlas cuando los elementos nuevos llegan a enriquecer la información de base. Los instrumentos de la historia cuantitativa son agregados de valores extraídos de las cuentas. La facultad de descripción de estos agregados se ejerce por las variaciones de su importe y de sus estructuras en el tiempo y en el espacio. Los agregados pueden ser infinitamente numerosos y responder a necesidades de información extremadamente diversas. Vamos a examinar las que, a priori, nos parecen más importantes para las cuestiones corrientes de la historia cuantitativa.